Corría el año 2387, cuando la humanidad tocó por primera vez las estrellas más allá de su sistema solar. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Nuevo Horizonte, observando cómo los colores arremolinados del hiperespacio se desvanecían al regresar al espacio normal. Ante ellos se extendía una vista que lo dejó sin aliento. Century Prime flotaba en el espacio como una joya. Su superficie estaba cubierta de ciudades relucientes que brillaban con luces de todos los colores imaginables. «Dios mío», susurró el Dr. Alan Brooks desde su puesto cerca de la consola científica. «Miren el tamaño de esas plataformas orbitales. Cada una debe ser más grande que nuestras estaciones espaciales más grandes en casa». Jake asintió mientras estudiaba las enormes estructuras que flotaban alrededor del planeta. Las naves se movían entre ellas como bancos de peces, con diseños que no se parecían a nada que la humanidad hubiera construido jamás. Algunas eran largas y elegantes, con curvas fluidas, mientras que otras parecían cristales geométricos que captaban y reflejaban la luz de las estrellas. La Federación Galáctica había invitado a la humanidad a este lugar, y ahora Jake entendía por qué lo llamaban el corazón del espacio conocido. La almirante Lisa Carter dio un paso al frente, ajustándose el uniforme de gala por última vez. Como jefa diplomática de la Tierra, sería la primera humana en hablar con los líderes de la Federación. El peso de representar a toda la humanidad la oprimía como algo físico. Todo por lo que habían trabajado durante los últimos 50 años de exploración espacial los había llevado a este momento. «Capitán Morrison, llévennos con calma», ordenó. «Que nos vean bien. Queremos causar una buena impresión». El Nuevo Horizonte se acercó al planeta, y pronto naves alienígenas comenzaron a rodearlos. Jake sintió que su corazón se aceleraba al verlos de cerca por primera vez. La nave líder era enorme, fácilmente 10 veces más grande que su nave. Su casco era de un plateado pálido que parecía cambiar y moverse con la luz, y a lo largo de sus costados corrían líneas de energía azul que pulsaban como un latido. Una voz llegó a través de su sistema de comunicación, hablando un inglés perfecto a pesar de su extraño acento. «Nave humana, Nuevo Horizonte, aquí el crucero Balfanni Starbaver. Tienen autorización para atracar en la plataforma 7. El canciller Vesper espera su llegada». Jake guió su nave hasta la plataforma designada, maravillándose de la fluida eficiencia del proceso de atraque. Unos brazos mecánicos se extendieron para asegurar el Nuevo Horizonte y un túnel sellado se extendió para conectar con su esclusa de aire. A través de las ventanas, pudo ver alienígenas moviéndose por la plataforma. La mayoría eran altos y elegantes, con piel plateada que parecía brillar desde dentro. Sus rostros eran casi humanos, pero con ojos más grandes que reflejaban una sabiduría ancestral. El almirante Carter condujo a la delegación a través de la esclusa de aire hasta la estación. El pasillo al que entraron era vasto, con un techo que se extendía tan alto que desaparecía en las sombras. A lo largo de las paredes, pantallas holográficas mostraban mapas estelares de toda la galaxia con miles de sistemas marcados en diferentes colores. Jake se dio cuenta de que cada color probablemente representaba una especie miembro diferente de la Federación. Los recibió un grupo de alienígenas liderados por un ser que solo podía ser el canciller Vesper. Medía casi 2,4 metros, su piel plateada estaba marcada con intrincados patrones que parecían moverse y cambiar al caminar. 4 ojos, dispuestos en un patrón de diamante, observaban a los humanos con una intensidad que incomodó a Jake. «Bienvenidos a Century Prime», dijo el canciller, con una voz musical que parecía resonar en sus huesos. «Soy Vesper, líder electo del Consejo de la Federación Galáctica. Hemos esperado muchos ciclos para conocer a su especie». El almirante Carter dio un paso al frente e hizo una reverencia formal. «Canciller, soy la almirante Lisa Carter, en representación de la Tierra y de toda la humanidad. Nos honra su invitación y esperamos que esto marque el comienzo de una larga amistad entre nuestros pueblos». La expresión del canciller era indescifrable mientras les hacía un gesto para que lo siguieran. Caminaron por pasillos llenos de seres de una docena de especies diferentes. Jake vio criaturas que parecían cristales andantes, otras que parecían estar hechas de sombras vivientes y otras que desafiaban la facilidad. Descripción: todos se detuvieron a observar a la delegación humana a su paso. La Cámara del Consejo era una enorme sala en forma de cúpula con asientos dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central. Representantes de 12 especies diferentes se sentaron en sus áreas designadas, cada sección diseñada para adaptarse a su biología única. Los humanos fueron conducidos a una pequeña zona de observación donde pudieron observar los procedimientos. El canciller Vesper ocupó su lugar en el centro de la cámara y levantó un antebrazo para pedir silencio.
Honorables miembros del Consejo, hoy damos la bienvenida a una nueva especie a nuestra reunión. La humanidad ha logrado viajar más rápido que la luz y busca unirse a nuestra Federación de Mundos. Una enorme criatura que parecía una cruza entre un rinoceronte y un cangrejo se levantó de la sección del Imperio Krex. La cálida voz del maestro Gorik resonó por la cámara como un trueno. Es Tosu. Los humanos son demasiado jóvenes, demasiado agresivos. Apenas han salido de su sistema natal y ya hablan de expansión y colonización. Perturbarán la paz que hemos mantenido durante siglos. El Dr. Brooks se acercó a la almirante Carter. Miren sus lecturas tecnológicas, susurró. Algunas de estas especies llevan miles de años explorando el espacio, pero su avance parece haberse estancado. Ya no innovan. Durante los meses siguientes, la almirante Carter y su equipo trabajaron incansablemente para negociar la entrada de la humanidad en la Federación. Compartieron la historia, la cultura y la tecnología de la Tierra con sus anfitriones alienígenas. A cambio, aprendieron sobre la vasta red de civilizaciones que se extendía por la galaxia. Pero con el paso del tiempo, Jake comenzó a notar una creciente tensión entre los líderes de la Federación. El rápido avance tecnológico de la humanidad parecía ponerlos nerviosos. Las colonias humanas se estaban expandiendo más rápido de lo esperado, y los ingenieros humanos estaban mejorando la tecnología de la Federación de maneras que no deberían haber sido posibles. El gran avance se produjo cuando el Dr. Brooks hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras estudiaba artefactos antiguos en el Museo de la Federación, descubrió que los humanos podían interactuar directamente con tecnología anterior a todas las civilizaciones conocidas. Los artefactos respondían al tacto humano de una forma que nunca antes había respondido a ninguna otra especie. Es increíble. El Dr. Brooks se lo contó al almirante Carter en sus aposentos privados. Estos dispositivos tienen millones de años, pero reconocen algo en el ADN humano. Podemos activar sistemas que han estado inactivos desde antes de que existiera la Federación. La noticia de este descubrimiento se extendió rápidamente entre los líderes de la Federación. En cuestión de días, el canciller Desberg convocó una sesión de emergencia del Consejo. Los humanos no fueron invitados, pero observaron desde sus aposentos cómo los acalorados debates se prolongaban durante toda la noche. Al amanecer, el maestro cálido Gord llegó a su puerta con una guardia de honor completa de guerreros Krex. Su enorme figura llenó la puerta mientras anunciaba la decisión del Consejo. Por unanimidad del Consejo de la Federación, la humanidad queda expulsada del espacio de la Federación, anunció. Tienen 72 horas para reunir a su gente y partir. Cualquier nave humana que se encuentre en territorio de la Federación después de ese plazo será destruida. La almirante Carter dio un paso al frente, pálida pero decidida. ¿Con qué argumentos? No hemos infringido ninguna ley y hemos cumplido todos los acuerdos. Son demasiado peligrosos, respondió Gorik simplemente. Su especie avanza demasiado rápido y se adapta con demasiada facilidad. Amenazas la estabilidad que ha mantenido la paz en esta galaxia durante milenios. Los siguientes 3 días transcurrieron en un torbellino de actividad desesperada. Las colonias humanas de todo el espacio de la Federación recibieron órdenes de evacuación, pero no hubo tiempo ni naves suficientes para salvar a todos. La Federación lo había planeado cuidadosamente, calculando el tiempo de su ultimátum para causar el máximo daño a los esfuerzos de expansión humana. El capitán Morrison se encontraba al mando de una de las últimas flotas de evacuación cuando comenzó el ataque de la Federación. Naves de guerra aparecieron simultáneamente por todo el espacio humano, con sus armas ya cargadas y listas. El asalto fue rápido y despiadado. Nuevo horizonte para todas las naves humanas, Jake. Transmite en todas las frecuencias. Estamos bajo ataque. Repite. Las fuerzas de la Federación disparan contra objetivos civiles. Todas las naves protegen los transportes de evacuación a toda costa. El espacio alrededor de la colonia más reciente de la Tierra se convirtió en un campo de batalla. Las naves de la Federación inundaron las plataformas orbitales con energía destructiva, mientras los defensores humanos luchaban desesperadamente por cubrir los transportes que huían. Jake observó con horror cómo ciudades enteras desaparecían en destellos de luz. Cuando los escudos de la Nueva Horizonte fallaron y su casco comenzó a ceder bajo el fuego enemigo, Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó a toda la tripulación restante que subiera a las cápsulas de escape y puso la nave en rumbo de colisión con el crucero más grande de la Federación. Dile a la Tierra lo que pasó aquí, le dijo a su oficial de comunicaciones mientras las cápsulas de evacuación despegaban. Dile que la humanidad sobrevivirá a esto. La Nueva Horizonte impactó a toda velocidad contra la nave enemiga,
y ambas naves desaparecieron en una brillante explosión que iluminó la oscuridad del espacio. El sacrificio les dio a los últimos transportes humanos minutos preciosos para escapar al hiperespacio. Cuando terminaron los ataques, la humanidad había perdido el 70% de su población extraterrestre y la mayor parte de su infraestructura espacial. Los supervivientes se reunieron en los confines del espacio conocido, mirando hacia la Federación que los había traicionado. La almirante Carter permanecía en el puente de la nave de refugiados Éxodo, observando las estrellas que una vez le parecieron tan acogedoras. A su alrededor, los restos de la flota espacial de la humanidad se preparaban para aventurarse en las regiones desconocidas más allá del control de la Federación. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó el Dr. Brooks, con una voz apenas superior a un susurro. La mandíbula de Carter se tensó con determinación. Iremos a donde no puedan seguirnos. Encontraremos un nuevo hogar entre las estrellas. Habían pasado 5 años desde la gran traición, y la humanidad se aferraba para sobrevivir en las duras regiones fronterizas que ahora llamaban hogar. La comandante Kate Phillips se encontraba en la plataforma de observación de la estación Haven, observando cómo las naves de suministro atracaban con el preciado cargamento de sus dispersas colonias. La vista exterior mostraba el árido paisaje de Haven Prime, un mundo de rocas rojas y frío gélido que se había convertido en la nueva capital de la humanidad por necesidad. En lugar de una elección, la estación bullía con una actividad constante mientras los ingenieros trabajaban sin descanso para mantener sus equipos en funcionamiento. Sin acceso a las rutas comerciales ni a los centros de fabricación de la Federación, cada pieza de repuesto se había vuelto valiosa. Kate observó a Bobby Walsh arrastrarse por un túnel de mantenimiento, con el uniforme manchado de grasa en la cara, mostrando el agotamiento que se había vuelto común entre todos los supervivientes. La comandante Phillips llamó a la doctora Amanda Foster desde su estación de trabajo cerca del panel de comunicaciones. Estamos recibiendo lecturas interesantes del equipo de reconocimiento en Kepler 438b. Encontraron algo que no coincide con ninguna tecnología conocida de la Federación. Kate se dirigió a la estación de Amanda y estudió los datos que se transmitían por las pantallas. Las lecturas mostraron enormes estructuras enterradas bajo la superficie del planeta, patrones geométricos que se extendían kilómetros en todas direcciones. Las señales energéticas no se parecían a nada en sus bases de datos, más antiguas y complejas que incluso los diseños más avanzados de la Federación. ¿De qué antigüedad estamos hablando?, preguntó Kate, inclinándose para examinar los resultados del escaneo. Los dedos de Amanda revolotearon por el panel de control, mostrando gráficos de análisis comparativo. El estudio geológico sugiere que estas estructuras tienen al menos 10 millones de años, posiblemente mucho más. La civilización que las construyó desapareció mucho antes de que las especies galácticas actuales lograran volar al espacio. El descubrimiento trajo esperanza a un pueblo que había conocido poco más que dificultades desde su exilio. Kate autorizó de inmediato una expedición arqueológica completa al planeta, poniendo a la doctora Amanda Foster a cargo de la misión científica. El profesor Carl Jensen, su mejor experto en lingüística, se unió al equipo junto con un grupo cuidadosamente seleccionado de investigadores e ingenieros. El viaje a Kepler 438b duró 3 semanas a través de rutas hiperespaciales que bordeaban el límite del espacio conocido. El planeta en sí era un mundo de arenas plateadas y formaciones cristalinas que captaban y reflejaban la luz solar en brillantes despliegues de color. A medida que sus transbordadores descendían por la atmósfera, el equipo pudo ver las ruinas elevándose del suelo del desierto. Como monumentos antiguos. «Miren el tamaño de esas estructuras», susurró Bobby Walsh mientras pilotaba el transbordador líder hacia la zona de aterrizaje. «Son enormes, pero la construcción es tan precisa. Cada ángulo es perfecto. Cada superficie, lisa como el cristal». El equipo estableció su campamento base cerca del complejo más grande, un edificio en forma de pirámide que se elevaba casi 1 kilómetro hacia el cielo. Sus paredes estaban hechas de un material que parecía cambiar entre metal y cristal según el ángulo de observación. Extraños símbolos cubrían cada superficie, patrones fluidos que parecían moverse al ser vistos directamente. El profesor Jensen comenzó la minuciosa labor de documentar y analizar el sistema de escritura alienígena. Los símbolos parecían ser más que simples letras o pictogramas. Parecían contener capas de significado que cambiaban según su disposición y los otros símbolos que los rodeaban. «Es como si hubieran integrado un lenguaje completo en las matemáticas visuales», le explicó Carla a Amanda mientras trabajaban juntos en la cámara principal. «Cada símbolo puede representar conceptos, emociones, eventos históricos y fórmulas científicas, todo a la vez». Con el paso de las semanas, el equipo logró un avance tras otro.
Descubrieron que las ruinas contenían vastas bibliotecas de información almacenadas en matrices de cristalina que podían contener más datos que todas las computadoras de la Tierra juntas. Las instalaciones de fabricación permanecían inactivas pero intactas, con una maquinaria tan avanzada que parecía casi mágica en sus capacidades. El descubrimiento más significativo se produjo cuando Bobby Walsh activó accidentalmente uno de los antiguos paneles de control. Su toque hizo que todo el complejo cobrara vida con una suave luz azul mientras los sistemas inactivos despertaban tras millones de años de letargo. Pantallas holográficas llenaban el aire con mapas estelares, diagramas técnicos y grabaciones de los seres que habían construido este lugar. Se hacían llamar los arquitectos, informó Amanda al comandante Phillips durante su ventana de comunicación diaria. Por lo que podemos entender, fueron los constructores originales de la infraestructura de la galaxia. Las vías hiperespaciales, los puntos de anclaje gravitacionales, incluso algunos de los propios planetas fueron moldeados por su tecnología. Las grabaciones mostraban seres de increíble belleza y gracia, altos y esbeltos, con rasgos que parecían combinar lo mejor de muchas especies diferentes. Poseían tecnología que podía manipular la materia a nivel molecular, crear campos de gravedad artificiales e incluso plegar el espacio. CE y tiempo a su antojo. Pero el descubrimiento más importante estaba por llegar. Mientras el profesor Jensen trabajaba para descifrar más de su lenguaje, descubrió referencias a un gran proyecto que los arquitectos habían emprendido antes de su desaparición. Habían construido enormes plataformas de armas por toda la galaxia, ocultas en asteroides y planetas muertos, diseñadas para activarse solo en respuesta a amenazas de alcance galáctico. La noticia del descubrimiento de la humanidad se extendió rápidamente por las redes subterráneas que conectaban a los marginados y refugiados de la galaxia. Muchas especies habían sido expulsadas por la Federación a lo largo de los siglos, obligadas a sobrevivir en las peligrosas regiones más allá del espacio civilizado. La mayoría había asumido que la humanidad simplemente se desvanecería como tantas otras antes que ellos. El comandante sectar de la República Cepriana llegó a Kepler 438b con una pequeña flota de naves de guerra reptilianas. Los cepranos habían sido exiliados del espacio de la Federación 300 años antes por negarse a ceder su independencia al gobierno central. Habían sobrevivido convirtiéndose en comerciantes e intermediarios de información, moviéndose entre las sombras estelares. Tu gente nos interesa, humano, dijo Sectar durante su primer encuentro con Amanda y su equipo. Sus escamas eran de un verde intenso con marcas doradas alrededor de los ojos, y su voz tenía un tono sibilante que ponía nerviosos a algunos humanos. La mayoría de las especies que descubren ruinas de arquitectos son destruidas por las defensas automatizadas. Sin embargo, tu toque despierta sus máquinas pacíficamente. El líder cepriano explicó que su gente llevaba siglos buscando yacimientos de arquitectos, con la esperanza de encontrar tecnología que les ayudara a recuperar su mundo natal. Habían localizado varias ruinas, pero nunca pudieron activar el sistema de forma segura. Las antiguas defensas habían costado muchas vidas ceprianas a lo largo de los años. Quizás podamos ayudarnos mutuamente, sugirió Amanda con cautela. Necesitamos a los aquí, y tú tienes un conocimiento de la galaxia que nosotros no tenemos. Sectarus extendió la lengua bífida para saborear el aire, una señal de consideración entre su gente. La Federación tiene muchos enemigos, especies humanas que recuerdan la libertad anterior a la gran centralización, pero están dispersas y débiles, divididas por viejos rencores y disputas territoriales. La alianza entre humanos y ceprianos comenzó lentamente, basada en la necesidad mutua y la confianza mutua. Las especies reptilianas compartieron sus mapas estelares y redes de inteligencia, mientras que la humanidad proporcionó acceso a la tecnología de los arquitectos que habían aprendido a operar. Juntos comenzaron a desvelar secretos que habían permanecido ocultos durante millones de años. La DRA. Amanda Foster logró el avance que lo cambió todo al descubrir el verdadero propósito de las antiguas instalaciones. Los arquitectos no se habían limitado a construir plataformas de armas. Habían creado una red de defensa galáctica diseñada para proteger a las especies más jóvenes de amenazas que no podían manejar solas. El sistema nos reconoce, explicó el comandante Phillips durante una sesión informativa de emergencia. Nuestros marcadores genéticos coinciden con los patrones que los arquitectos programaron en sus protocolos de seguridad. Construyeron esta red para especies como la nuestra, aquellas que muestran potencial de crecimiento y desarrollo. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad se había topado con la herencia dejada por la primera gran civilización de la galaxia. Una herencia que había estado esperando millones de años a que la especie adecuada la reclamara. La Federación había exiliado a la humanidad para evitar que se convirtiera en una amenaza. Pero, sin saberlo,
La habían enviado directamente a la fuente de poder que podría transformar toda la galaxia. A medida que la noticia del descubrimiento llegaba a otras especies refugiadas, las naves comenzaron a llegar. Al llegar a Kepler 438b desde las regiones fronterizas, los cuerpos cristalinos buscaban refugio de las incursiones esclavistas de la Federación. El colectivo nebular gaseoso envió representantes con la esperanza de encontrar nuevos hogares para sus poblaciones desplazadas. Incluso las misteriosas reinas Colmena de Próxima enviaron embajadores para aprender más sobre la antigua tecnología. La comandante Fiji Pips se encontró en el centro de algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Los marginados dispersos de la galaxia comenzaban a unirse en torno al descubrimiento de la humanidad, sentando las bases de lo que se convertiría en un nuevo poder en las estrellas. «Tenemos que tomar una decisión», dijo a su personal superior durante su reunión final de planificación en Haven Prime. «Podemos usar esta tecnología para escondernos y sobrevivir, o podemos usarla para construir algo mejor que lo que ofrece la Federación». La votación fue unánime. La humanidad no solo sobreviviría a su exilio. Usarían su tiempo en el desierto para forjar un nuevo camino entre las estrellas, uno que ofreciera esperanza a todas las especies que la Federación había abandonado u oprimido. A medida que la primera plataforma de armas de arquitectos se puso en funcionamiento bajo control humano, el equilibrio de poder en la galaxia comenzó a cambiar de maneras que nadie podría haber predicho. Habían pasado 10 años desde el exilio de la humanidad, y las regiones fronterizas ya no parecían un lugar de supervivencia desesperada. La presidenta Ellen Davis se puso de pie. En el centro de mando de la estación New Terres, observando pantallas holográficas que mostraban la ubicación de docenas de colonias humanas y mundos aliados dispersos por el borde exterior. Lo que comenzó como un puñado de asentamientos de refugiados, se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. La transformación era visible por todas partes. La nave del capitán Nick Turner, la Defiance, flotaba en el espacio fuera de la estación como un testimonio del ingenio humano y la tecnología arquitectónica. El enorme Dreadnought no se parecía en nada a las naves que la humanidad había construido antes del exilio. Su casco parecía cambiar y fluir como metal líquido, y patrones de energía que semejaban venas vivas pulsaban a lo largo de sus costados con una suave luz azul. Defiance al nuevo control del terror. La voz de Nick crepitó a través del sistema de comunicación. Las pruebas de impulso de fase han finalizado. Logramos el desplazamiento completo de la materia durante 37 minutos, sin ninguna tensión estructural en el casco. La presidenta Davis sonrió al observar cómo la gran nave brillaba y se volvía translúcida antes de solidificarse de nuevo. La capacidad de atravesar la materia sólida era solo una de las tecnologías que la humanidad había dominado a partir de las ruinas de los arquitectos. Combinada con sus propias habilidades de ingeniería, habían creado armas y defensas que hacían que la tecnología de la Federación pareciera primitiva en comparación. El Dr. Tony Clark trabajó incansablemente en los laboratorios de investigación bajo la superficie de la estación. Los sistemas de IA de los arquitectos lo recibieron como a un viejo amigo. Sus interfaces cristalinas respondían a sus pensamientos casi antes de que pudiera formarlos por completo. A través de estas antiguas computadoras, aprendió que los arquitectos no habían muerto ni desaparecido como todos creían. Trascendieron, explicó Tony al presidente Davis durante una de sus sesiones informativas habituales. Los arquitectos evolucionaron más allá de la necesidad de cuerpos físicos hace millones de años. Existen ahora como conciencia pura dentro del sustrato cuántico que subyace a toda la realidad. Las implicaciones eran asombrosas. Los arquitectos aún existían de alguna forma, observando y guiando a las especies prometedoras. Su tecnología había quedado atrás como una serie de pruebas, desafíos que revelarían que civilizaciones merecían heredar su legado. La humanidad había superado cada prueba gracias a su valentía, ingenio y su capacidad única para interactuar con los sistemas antiguos. La piloto de pruebas DOT, Amy Rodríguez, se había convertido la primera humana en pilotar y diseñar con éxito naves de combate. Las pequeñas naves eran obras de arte, tanto como máquinas de guerra. Sus cascos de cristal, con forma de lágrima, captaban y refractaban la luz y patrones brillantes. Respondían no a controles físicos, sino a los pensamientos y emociones del piloto, convirtiéndose en extensiones del sistema nervioso humano. Es como volar con la mente, informó Amy tras su primer vuelo en solitario a través de los campos de asteroides cerca de Kepler 438b. La nave sabe lo que quiero hacer antes de que lo decida conscientemente. Nos movemos juntos como bailarines en perfecta armonía. La alianza Cepran se había fortalecido con los años. El comandante Sectar se había convertido en un asesor de confianza del liderazgo humano. Su conocimiento de la política galáctica, propio de su especie,
resultó invaluable a medida que más civilizaciones refugiadas se unían a su creciente coalición. Las redes de espionaje ceprianas, lideradas por el misterioso agente Beck-Sig, trajeron información de las profundidades del espacio de la Federación. La Federación se pone nerviosa, informó Sectar durante la reunión mensual del Consejo de la Alianza. Sus naves de exploración exploran las regiones fronterizas en busca de señales de actividad humana. Saben que algo ha cambiado, pero no comprenden a qué se enfrentan. Beck-Sig se materializó entre las sombras al borde de la sala. Sus escamas de camuflaje volvieron a su patrón habitual de rayas plateadas y negras. Mis fuentes en la capital de la Federación informan de un aumento de la producción militar y nuevos programas de investigación centrados en tecnologías antiguas. Intentan replicar lo que los humanos han logrado. El presidente Davis estudió los informes de inteligencia con creciente preocupación. La Federación había pasado décadas suprimiendo o destruyendo cualquier especie que mostrara signos de rápido avance. Ahora se enfrentaban a la posibilidad de que su mayor error hubiera creado a su enemigo más peligroso. La primera gran prueba para la humanidad. Nuevas capacidades surgieron cuando las fuerzas de la Federación atacaron Cepr Prime, el mundo natal de los ceprianas. El almirante Zeus lideraba una enorme flota de naves de guerra Balfanni, apoyadas por cruceros de batalla Krex y tropas de asalto. Su objetivo era simple: destruir la civilización cepriana antes de que pudieran compartir más secretos con sus aliados humanos. La presidenta Davis recibió la llamada de socorro mientras revisaba los informes de construcción de sus nuevas colonias. La imagen holográfica de Sectar apareció en su oficina, con las escamas oscurecidas por el estrés y la voz tensa por el pánico controlado. Presidenta Davis, las fuerzas de la Federación han entrado en el sistema Cepr, informó. 300 naves de guerra al mando del almirante Zio están bombardeando nuestras plataformas orbitales. Nuestras defensas no pueden resistir semejante. La decisión de intervenir marcó el regreso de la humanidad a la guerra galáctica, pero esta vez lucharon con armas y tácticas que la Federación nunca había encontrado. El capitán Turner lideró un grupo de trabajo de 12 naves humanas contra la enorme flota de la Federación. Con sus naves aparentemente increíblemente pequeñas frente a la abrumadora cantidad de enemigos, la batalla sobre Cepr Prime comenzó como muchas otras que la Federación había librado a lo largo de los siglos. Sus naves formaron formaciones de ataque tradicionales y abrieron fuego con armas de energía convencionales y sistemas de misiles. Esperaban enfrentar una resistencia desesperada de una fuerza inferior, seguida de una victoria rápida y la destrucción sistemática de otra especie problemática. En cambio, se encontraron con algo más allá de su comprensión. Las naves humanas brillaron y se volvieron translúcidas al activarse sus impulsores de fase, atravesando los escudos de energía de la Federación como si no existieran. Armas que deberían haber destruido las naves más pequeñas pasaron inofensivamente por sus agujeros fantasmales. Cuando la nave humana se solidificó de nuevo, aparecieron dentro de las formaciones de la Federación como lobos entre ovejas. Su gravedad, las armas de manipulación retorcieron el espacio mismo en nudos, aplastando naves enemigas o arrojándolas lejos de la batalla con una fuerza irresistible. Las plataformas de armas arquitecto, ocultas por todo el sistema Cepr, entraron en funcionamiento por primera vez en millones de años. Sus antiguas armas hablaban con voces de truenos y relámpagos. El almirante Zio encontró su nave insignia rodeada de naves humanas que se habían materializado de la nada. El elegante crucero Balfanni, que momentos antes parecía invencible, ahora se encontraba indefenso ante enemigos que podían atacar desde ángulos imposibles y desaparecer antes de que se pudiera responder al fuego. Aquí el almirante Zio a todas las fuerzas de la Federación. Él transmitió en todas las frecuencias, con su voz, normalmente tranquila, quebrada por la conmoción y el miedo. Retirada inmediata al hiperespacio. Repito, todas las naves se retiran inmediatamente. La retirada de la Federación se convirtió en una ruta mientras los cazas humanos acosaban a las naves que huían como halcones de caza. Amy Rodríguez lideró a su escuadrón en pases que parecían desafiar las leyes de la física. Su caza arquitecto zigzagueando entre los disparos enemigos mientras asestaba ataques precisos que incapacitaban en lugar de destruir. El mensaje era claro. La humanidad podría haber aniquilado a toda la flota de la Federación, pero optó por la clemencia. La victoria conmocionó a todo el espacio conocido. En cuestión de días, comunicaciones secretas comenzaron a llegar a los puestos avanzados humanos de docenas de especies miembros de la Federación. Muchos se habían visto obligados a unirse a la alianza por conquista o presión económica, y habían aguardado en silencio durante décadas que alguien desafiara la autoridad del gobierno central, los de cuerpo cristalino. Los Laxi fueron los primeros en establecer contacto abierto.
Su embajador llegó a la estación New Terres con ofertas de riqueza mineral y experiencia en manufactura. El colectivo nebular gaseoso lo siguió poco después, trayendo consigo el conocimiento de la navegación hiperespacial que había sido suprimido por las autoridades de la Federación, incluso el insectoide. Las reinas colmena de Próxima enviaron representantes, su lenguaje parlanchín, traducido por sistemas arquitectónicos que parecen comprender todas las formas de comunicación. Estos seres habían sido esclavizados durante siglos. Sus vastas poblaciones fueron utilizadas como mano de obra barata para los proyectos de construcción de la Federación. Tu ofrecer esperanza. Donde solo habíamos encontrado desesperación, hizo clic la reina Zara a través de la matriz de traducción. Nuestros millones han esperado generaciones para liberarse de quienes nos tratan como simples herramientas. La presidenta Davis se encontró en el centro de una creciente revolución que se extendía por cientos de sistemas estelares. La Alianza de Mundos Libres, como llegó a conocerse, ofrecía una alternativa al gobierno de la Federación basada en la cooperación en lugar de la dominación. Cada especie miembro conservaba su independencia, a la vez que aportaba sus habilidades únicas a la defensa común. El Dr. Tony Clark hizo, quizás el descubrimiento más importante durante este periodo cuando se comunicó directamente con éxito con la conciencia de un arquitecto. El antiguo ser apareció como patrones de luz y energía que hablaban sin palabras, transmitiendo conceptos y emociones directamente a su mente. Su especie es prometedora, comunicó la entidad. Han superado las pruebas de supervivencia, adaptación y elección moral. Les esperan mayores desafíos, pero también mayores recompensas para quienes demuestren su valía. El arquitecto reveló que las plataformas de armas en toda la galaxia eran solo el comienzo. Ocultas en las profundidades del espacio se encontraban instalaciones de construcción que podían construir flotas de naves, terraformar mundos enteros e incluso manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unidas a las estrellas. Esta tecnología se desbloquearía gradualmente a medida que la humanidad demostrara su capacidad. 15 años después de su exilio, la humanidad comandaba una coalición que se extendía por media galaxia. El almirante Danny Cooper se encontraba en el puente de mando del Phoenix Rising, observando como docenas de diferentes. Los diseños de naves se movían en perfecta formación por el hiperespacio. La flota de la Alianza de Mundos Libres incluía naves de 43 especies diferentes, cada una aportando sus tecnologías y estilos de combate únicos a la causa común. La tripulación del puente también reflejaba esta diversidad. Su oficial de navegación era una taxi cristalina cuyo cuerpo brillaba con luz interna mientras calculaba las raíces del hiperespacio a través de sus sistemas informáticos vivientes. El oficial de armas pertenecía al colectivo nebular gaseoso. Su forma estaba contenida dentro de un traje ambiental especializado que le permitía interactuar con controles sólidos. Incluso la IA de la nave había sido mejorada con fragmentos de conciencia de arquitecto que la hacían parecer casi viva. El almirante Cooper informó de las comunicaciones. La oficial, una joven humana llamada Lucy Martínez, estaba recibiendo confirmación de todos los comandantes de las fuerzas especiales. La Operación Liberación está lista para comenzar a su orden. Danny asintió mientras estudiaba las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de la Federación en todo el sistema objetivo. Centauri 7 había sido un mundo prisión de la Federación durante más de 2 siglos. Su superficie estaba cubierta de enormes campamentos que albergaban a millones de seres de especies que se habían atrevido a resistirse a la autoridad central. Los informes de inteligencia sugerían que algunos de los prisioneros habían estado allí toda su vida, nacidos en cautiverio y sin conocer otra existencia. La general Rachel Stone comandaba las fuerzas de asalto terrestre desde su posición a bordo del transporte de tropas Vengeance. Como hija del difunto general Rick Stone, quien falleció durante el exilio de la humanidad, cargaba con el peso del legado familiar y su férrea determinación de hacer justicia. Sus fuerzas incluían marines humanos equipados con armadura mejorada por arquitectos, junto con comandos ceprianos y drones guerreros de la Reina Colmena. Todas las unidades terrestres se reportan listas para la entrada. La voz de Rachel llegó a través del sistema de comunicación. Tenemos la ubicación precisa de todos los complejos penitenciarios. Gracias a nuestra red de inteligencia, se estima que la población de prisioneros supera los 15 millones de seres de 67 especies diferentes. La liberación de Centauri 7 comenzó con la repentina aparición de la flota de la Alianza en las afueras del sistema. La guarnición de la Federación esperaba una discreta misión custodiando prisioneros indefensos, no un asalto a gran escala de la fuerza militar más avanzada de la galaxia. Sus sensores obsoletos apenas detectaron las naves que se acercaban antes de que naves humanas comenzaran a atravesar su perímetro defensivo.
El capitán Roy Mitchell lideró la primera oleada del ataque. Su fuerza de ataque se materializó dentro de la defensa orbital. Fantasmas cuadriculados se solidificaron. Las plataformas de la Federación habían sido diseñadas para repeler ataques convencionales desde el exterior del sistema, pero eran indefensas ante enemigos que podían aparecer en cualquier lugar a voluntad. En cuestión de minutos, toda la red defensiva fue destruida o capturada. Las defensas de la superficie del mundo prisión no resistieron mejor la tecnología de la Alianza. Los equipos de asalto del general Stone utilizaron sistemas de teletransporte de arquitectos para aparecer directamente dentro de los recintos de la prisión, sorteando los muros y campos de fuerza que habían contenido a sus víctimas durante décadas. Los guardias se encontraron enfrentándose a enemigos que podían atravesar paredes y cuyas armas podían inutilizar edificios enteros sin dañar a los prisioneros que se encontraban dentro. Este es un mensaje general para todos los equipos de liberación, transmitió Rachel mientras sus fuerzas aseguraban el complejo administrativo principal. Recuerden, nuestro objetivo es liberar a los prisioneros, no vengarnos de sus guardias. Estamos aquí para romper cadenas, no para forjar nuevas. La magnitud de la crueldad de la Federación se hizo evidente a medida que las fuerzas de la Alianza exploraban las instalaciones de la prisión. Especies enteras habían sido sistemáticamente desmembradas durante generaciones de cautiverio. Sus culturas e idiomas fueron suprimidos hasta que solo quedaron fragmentos. Niños que nunca habían visto sus mundos natales trabajaban en campos de trabajos forzados junto a sus padres y abuelos. La DRA. Ellen Wright dirigió los equipos médicos que siguieron a las fuerzas de asalto. Su personal trabajaba frenéticamente para tratar a los prisioneros que habían recibido una atención médica mínima durante años o décadas. Los especialistas médicos Axi podían curar heridas físicas con su manipulación de energía cristalina, mientras que los médicos humanos se centraban en el trauma psicológico que afectaba a casi todos los seres rescatados. Lo que veo aquí va más allá del simple encarcelamiento, informó Ellen al almirante Cooper durante el segundo día de la operación. Este es un genocidio cultural sistemático diseñado para borrar civilizaciones enteras de la memoria galáctica. Algunos de estos seres ni siquiera recuerdan los nombres reales de sus especies. El descubrimiento que sacudió la galaxia se produjo cuando el equipo de inteligencia del mayor Steve Kane accedió a los sistemas informáticos centrales de la prisión. Oculta en archivos cifrados, encontraron evidencia de un programa de la Federación que había estado operando durante más de 1000 años. Especies que la galaxia creía extintas en realidad habían sido capturadas y encarceladas. Sus mundos natales fueron esterilizados y la existencia borrada de todos los registros oficiales. Dios mío, susurró Steve mientras revisaba archivo tras archivo de registros de especies borradas. Han estado cometiendo genocidio a escala industrial. Cientos de civilizaciones que creíamos extintas por desastres naturales o intentos fallidos de colonización fueron, en realidad, exterminadas por la Federación. La evidencia era abrumadora e innegable. La Federación no se había limitado a conquistar otras especies ni a obligarlas a someterse. Habían identificado sistemáticamente cualquier civilización que mostrara signos de pensamiento independiente o rápido avance y la habían eliminado por completo. La galaxia que todos creían diversa y libre era, en realidad, el resultado de una cuidadosa cría selectiva de especies que jamás desafiarían la autoridad central. El almirante Cooper decidió difundir los descubrimientos de Steve por toda la galaxia utilizando redes de comunicación de la Federación pirateadas. La transmisión llegó simultáneamente a todos los mundos poblados. Llevaba pruebas en vídeo de las prisiones ocultas y testimonios de supervivientes que creían ser los últimos de su especie. Ciudadanos de la galaxia, la presidenta Davis habló desde su oficina en la estación New Terres. Su imagen aparece en miles de millones de pantallas por todo el espacio conocido. Durante más de un milenio, se les ha dicho que la Federación trae paz y prosperidad a todas las especies. Hoy, revelamos la verdad tras sus mentiras. La reacción fue inmediata y explosiva. En los mundos centrales de la Federación, estallaron disturbios cuando las especies miembro descubrieron que su gobierno había estado asesinando sistemáticamente a cualquier civilización que se atreviera a buscar la independencia. Muchos de los ciudadanos de la Federación descubrieron que sus antepasados habían estado entre las especies atacadas, salvados solo por su disposición a someterse por completo a la autoridad central. Planeta tras planeta declararon su independencia de la Federación. A medida que las poblaciones locales se alzaban contra sus gobernadores y guarniciones militares, el propio mundo natal de los Balfani experimentó protestas masivas mientras las generaciones más jóvenes exigían respuestas sobre los crímenes de su gobierno. Incluso algunos de los clanes guerreros del Imperio Krex comenzaron a cuestionar si su honor se había corrompido al servir a tal sistema.
El canciller Vesber vio cómo su gobierno se derrumbaba a su alrededor a medida que una tras otra especie se retiraba del Consejo de la Federación. Las sesiones de emergencia se convirtieron en peleas a gritos entre representantes que se acusaban mutuamente de complicidad en los programas genocidas. La alianza milenaria que había gobernado la galaxia comenzó a desmoronarse desde dentro. El arquitecto. Las plataformas de armas jugaron un papel crucial en la caída de la Federación cuando el Dr. Tony Clark activó la Red Galáctica. Antiguas instalaciones que habían permanecido ocultas durante millones de años se revelaron en asteroides, lunas y plataformas de espacio profundo en todos los sistemas estelares. Sus sistemas de puntería habían sido programados para reconocer los transpondedores militares de la Federación como hostiles, atrapando eficazmente a las flotas leales restantes en sus sistemas de origen. Las armas no están diseñadas para destruir, explicó Tony al presidente Davis mientras observaban cómo la red se conectaba. Crean campos de contención que impiden los viajes más rápidos que la luz. Las naves de la Federación pueden moverse libremente dentro de sus propios sistemas, pero no pueden salir para amenazar a nadie más. Los campos de contención también protegían a los mundos recién independizados de las represalias de la Federación. Las especies que habían temido resistirse ahora se encontraban protegidas por tecnología que imposibilitaba la invasión. El equilibrio de poder de la galaxia cambió por completo cuando la Alianza de Mundos Libres se convirtió en la única fuerza militar capaz de movimiento interestelar. La general Rachel Stone lideró la iniciativa para localizar y liberar más mundos prisión ocultos en todo el espacio de la Federación. Cada descubrimiento revelaba nuevos horrores y rescataba especies que la galaxia había olvidado que existían. La melodía, cuyas hermosas voces habían sido silenciadas durante 3 siglos, lloraba al escuchar sus canciones tradicionales cantadas de nuevo por los supervivientes, quienes las habían mantenido vivas en secreto. Los constructores mecánicos, cuya ingeniería avanzada había amenazado la supremacía tecnológica de la Federación, comenzaron a reconstruir su civilización con la ayuda de aliados humanos que apreciaban sus habilidades. A medida que llegaban los informes de liberaciones exitosas, la presidenta Davis, capital de la Alianza de Mundos Libres, se vio coordinando la reconstrucción de toda una galaxia. Especies que habían sido enemigas durante generaciones aprendieron a trabajar juntas contra su opresor común. Rutas comerciales que habían estado controladas por las autoridades de la Federación. Abierto a todas las civilizaciones dispuestas a unirse a la alianza. La guerra aún no había terminado, pero su resultado era inevitable. La Federación se mantuvo. Habían pasado 20 años desde el exilio de la humanidad, y la galaxia se parecía poco al espacio controlado por la Federación que una vez los expulsó. La almirante de flota Sandra Bell se encontraba en el puente de mando del Phoenix Rising. Mientras se acercaba a Centauri, Prime, la antigua capital de la civilización galáctica, se preparaba para presenciar el fin formal de un imperio milenario. La enorme pantalla mostraba un mundo transformado por la guerra y la revolución. Las relucientes plataformas orbitales que una vez demostraron el poder de la Federación colgaban oscuras y vacías, con sus armas inutilizadas por los campos de contención de los arquitectos. En la superficie del planeta, los grandes complejos gubernamentales que albergaban al Consejo Gobernante permanecían en silencio mientras nuevas banderas ondeaban en los edificios de las ciudades. Almirante Bell, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo la rendición. Señales de la flota restante de la Federación. El canciller solicita permiso para subir a bordo a la ceremonia formal. Sandra asintió mientras se ajustaba el uniforme de gala. El momento parecía surrealista después de 2 décadas de lucha y sacrificio. La niña que había visto a su padre abandonar la Tierra como ingeniero refugiado nunca habría imaginado que algún día aceptaría la rendición del imperio más poderoso de la galaxia. La ceremonia tuvo lugar en el hangar más grande del Phoenix Rising, decorado con banderas que representaban a todas las especies miembros de la Alianza de Mundos Libres. Miles de seres observaban a través de transmisiones holográficas cómo la historia se desarrollaba ante sus ojos. Los derrotados líderes de la Federación subían lentamente por la rampa hacia la nave insignia humana. Sus elegantes túnicas y uniformes formales no ocultaban el peso de la derrota. El canciller Vesber parecía mucho mayor de lo que sus 4 siglos de vida deberían haber sugerido. Su piel plateada se había vuelto gris, y su frente mostraba el agotamiento de alguien que había visto derrumbarse toda su visión del mundo a su alrededor. Detrás de él caminaban los miembros supervivientes del Consejo de la Federación, representantes de especies que antaño gobernaron la galaxia mediante el miedo y la tecnología superior. «Soy el canciller Vesber de la Federación Galáctica», dijo antes, mientras se acercaba al almirante Bell. «Vengo a ofrecer la rendición incondicional de todas las fuerzas y territorios restantes de la Federación a la Alianza de Mundos Libres».
Las palabras resonaron por el hangar y por toda la galaxia mientras miles de millones de seres escuchaban el fin formal del antiguo orden. Sandra aceptó los documentos de rendición mientras las cámaras grababan cada momento para los archivos históricos que preservarían este día para las generaciones futuras, pero la ceremonia fue solo el comienzo de un desafío mucho mayor. La presidenta Davis había pasado meses preparándose para este momento, trabajando con asesores de docenas de especies para crear un nuevo marco de gobierno galáctico. Los acuerdos galácticos representaban un cambio radical respecto al control centralizado que había caracterizado el gobierno de la Federación. Nos encontramos en una encrucijada, anunció la presidenta Davis durante su discurso ante los representantes reunidos. Podemos elegir el camino de la venganza contra quienes nos oprimieron, o podemos elegir el camino más difícil de la justicia y la reconciliación. La Alianza de Mundos Libres elige la justicia. La decisión de salvar los mundos centrales de la Federación de la Destrucción conmocionó a muchos miembros de la Alianza que habían sufrido bajo su dominio durante generaciones. Algunas especies exigían una retribución total por siglos de opresión, mientras que otras temían que la clemencia fuera vista como una debilidad por futuros enemigos. El comandante Pete Jackson lideró la masiva reconstrucción que transformaría los territorios derrotados de la Federación. Sus equipos incluían ingenieros de todas las especies de la Alianza, que trabajaban juntos para reparar el daño causado por décadas de mala gestión y explotación. Los mundos que habían sido explotados en busca de recursos recibieron nuevos ecosistemas creados mediante tecnología de terraformación arquitectónica. El aspecto más desafiante de la reconstrucción fue lidiar con los miles de millones de ciudadanos de la Federación que habían apoyado al antiguo régimen. Muchos civiles Balfani y Krex habían creído sinceramente en la propaganda de su gobierno sobre traer paz y prosperidad a las especies inferiores. Descubrir la verdad sobre los programas genocidas y las prisiones ocultas dejó a poblaciones enteras sumidas en la culpa y la confusión. La DRA. Amanda Foster fundó el Instituto para la Armonía Galáctica en el antiguo mundo capital de la Federación, transformando el antiguo complejo gubernamental en un centro de aprendizaje y cooperación. La primera clase del instituto incluía jóvenes de todos los rincones de la galaxia, que aprendían a ver la diversidad como una fortaleza en lugar de una amenaza. La educación es la clave para prevenir otra federación, explicó Amanda a los estudiantes reunidos durante la ceremonia de apertura del instituto. Debemos enseñar a las generaciones futuras a valorar la cooperación por encima de la dominación, la comprensión por encima del miedo. Los sistemas de IA arquitectos proporcionaron la revelación final, que aseguraría el papel de la humanidad como guardianes galácticos. El Dr. Tony Clark recibió una comunicación de la conciencia ancestral con la que había contactado años antes. Esta vez con información que cambiaría el curso de la historia galáctica. Su especie ha demostrado ser digna de la mayor herencia. El arquitecto. La entidad se comunicó directamente con la mente de Tony. Más allá de esta galaxia, existen otras donde nuestra tecnología espera ser reclamada. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu evolución? La revelación de que otras galaxias contienen instalaciones arquitectónicas latentes abrió posibilidades que deslumbraron la imaginación. La humanidad no solo heredaría el control de su galaxia local, sino que podría extender su influencia por todo el universo visible. La responsabilidad era a la vez emocionante y aterradora. La comandante Julia Morrison, hija del difunto capitán Jake Morrison, quien falleció durante el exilio de la humanidad, fue elegida para liderar la primera expedición más allá del borde galáctico. Su flota de 12 naves representaba lo mejor de la tecnología de la Alianza, combinando la innovación humana con la ciencia arquitectónica y las contribuciones de todas las especies miembro. Aquí está la comandante Morrison a todas las naves de la Alianza, anunció mientras su flota se preparaba para partir hacia el vacío entre galaxias. Llevamos con nosotros las esperanzas y los sueños de 1 billón de seres. No partimos como conquistadores, sino como exploradores, buscando nuevos hogares para quienes los necesitan y nuevos amigos entre las estrellas. La ceremonia de partida se transmitió por todo el espacio de la Alianza mientras la flota de expedición activaba sus motores hiperespaciales mejorados y desaparecía en la oscuridad cósmica. Su destino era la galaxia de Andrómeda, donde se habían detectado señales de arquitectos esperando ser activadas por dignos herederos. En la Vía Láctea, el nuevo orden galáctico se configuró con una velocidad sorprendente. La Alianza de Mundos Libres se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. Una asociación verdaderamente voluntaria de especies que mantenían su independencia mientras trabajaban juntas para el beneficio mutuo. El comercio fluía libremente entre mundos que habían sido enemigos apenas unos años antes.
Las antiguas especies de la Federación se integraron gradualmente al nuevo sistema al demostrar su compromiso con los principios de cooperación y respeto mutuo de la Alianza. Incluso algunas poblaciones de Balfanni y Krax se unieron voluntariamente una vez que comprendieron los beneficios de una verdadera colaboración por encima de la sumisión a la fuerza. La presidenta Davis, ahora en su tercer mandato como líder de la Alianza, se presentó ante la recién construida Asamblea Galáctica en la estación New Terres. La enorme cámara albergaba a representantes de más de 200 especies, cada una con la misma voz en la determinación del futuro de la galaxia. Ver a antiguos enemigos trabajando juntos para resolver problemas comunes la llenó de esperanza por lo que habían logrado. Hace 20 años, nos exiliaron de esta galaxia por ser demasiado peligrosos, demasiado impredecibles, les dijo a los delegados reunidos. Nuestros acusadores tenían razón en una cosa. Éramos peligrosos para su sistema de opresión y control, pero se equivocaban sobre lo que construiríamos en su lugar. Las estadísticas hablaban por sí solas. La pobreza galáctica se había reducido en un 80% a medida que la tecnología y el comercio de la Alianza llegaban a mundos previamente aislados. Los conflictos entre especies habían caído a sus niveles más bajos registrados a medida que el Instituto para la Armonía Galáctica graduaba nuevas clases de diplomáticos y pacificadores. Cada año, las plataformas de armas de los arquitectos se reutilizaban como herramientas de construcción y terraformación. Su increíble poder se dirigía hacia la creación en lugar de la destrucción. Mundos muertos florecieron con nueva vida a medida que la tecnología antigua restauraba atmósferas y sembraba ecosistemas que podían albergar múltiples especies simultáneamente. Conforme llegaban los informes de la expedición del comandante Morrison a Andrómeda, el futuro parecía más brillante de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Las primeras instalaciones arquitectónicas en la galaxia vecina se habían activado con éxito, revelando una tecnología que hacía que incluso sus capacidades actuales parecieran primitivas en comparación. El exilio que pretendía destruir a la humanidad los había convertido en los guardianes de la libertad galáctica. Habían soportado lo peor que el universo les había lanzado y emergieron más fuertes, más sabios y más decididos que nunca a proteger a los débiles y oponerse a la tiranía donde quiera que surgiera. De pie junto a la ventana de su oficina, observando naves de cientos de especies diferentes moverse pacíficamente por el espacio alrededor de la estación New Terres, la presidenta Davis reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este punto. Los refugiados asustados que huyeron del espacio de la Federación hacía 20 años se habían convertido en los cimientos de una nueva civilización que ofrecía esperanza a todos los seres de la galaxia. La mayor superpotencia no fue el poder tecnológico ni la fuerza militar, sino la valentía de defender lo correcto, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. La humanidad había aprendido esa lección de la manera más difícil posible, y nunca la olvidarían al llevar su mensaje de libertad a las estrellas.